Amén. A Él sea toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Dios es bueno con nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Tiene misericordia de nosotros y nos ayuda. Amén. A pesar de que, como decía nuestra pastora, de que nosotros somos pecadores y tiene misericordia de nosotros. Amén. Y perdona nuestras maldades y corrige, amén, nuestros errores. Amén. Y restaura todas las cosas que nosotros en muchas ocasiones echamos a perder, amén, sabiendo que hay un enemigo de nuestras almas que procura siempre destruirnos, pero ahí está la misericordia del Señor extendida para todo aquel, amén, que quiera venir a los pies de Cristo. Él hace nuevas todas las cosas, Él restaura, amén, y Él crea nuevas criaturas, amén, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, amén. Qué maravilla de parte del Señor, amén. Y yo creo que mi pastora citaba a David, ¿verdad? Pero yo creo que dentro del pueblo del Señor muchos se identifican con David, ¿verdad? Como la concupiscencia de la carne los atrapó un día, pero clamaron al Señor y la misericordia de Dios los alcanzó, amén. Eso es maravilloso, amén. Cosas que no podemos entender, pero que en la misericordia de Dios, amén, alcanzamos salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Pues estamos, hermanos, yo no sé cómo, si usted se ha dado cuenta, pero yo apenas me acabo de dar cuenta, ya llegamos a fin de año. Estamos aquí ya en diciembre, ya para enero. Amén. Un saludo a la hermana Ana. Gloria a Dios. Estamos ya en diciembre, ya estamos para entrar en año nuevo. Y pues con esto se vienen las fiestas, ¿verdad? El hermano Eric, cuando trabajábamos, siempre llegaba diciembre y decía: hermano, ya llegó diciembre y sus posadas. Estamos ya anunciando pues las fiestas de diciembre, así que queremos hablar acerca de un tema que corresponde a estas celebraciones, amén. Pero para eso les voy a invitar, póngase de pie y abra su Biblia, amén. Vamos a ir ahí a Romanos capítulo 14, amén. Gloria sea el nombre del Señor. El libro o la carta a los Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 14. Le vamos a dar lectura del verso 1 al verso 8. Gloria sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 14, verso 1 al verso 8. Lo tiene por ahí, puede decir un fuerte amén. Amén. Y le vamos a dar lectura. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Oremos. Padre, te damos las gracias en esta preciosa mañana, ya encaminándonos a la tarde, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor, y te pedimos, Dios mío, que tú seas quien abra el entendimiento, Dios mío, nuestro entendimiento, el entendimiento de tu pueblo,
para que tu palabra, Dios mío, llegue no solo al entendimiento, sino que anide en nuestro corazón y sea, Dios mío, para bendición de nuestras vidas y para, Señor, obediencia en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Pueden tomar sus asientos. Si ustedes se acuerdan, hemos estado hablando de un tema que se llama el pecado que mora en mí, ¿verdad? Una serie de mensajes sobre ese tema. Pero en este día vamos a hacer una pausa con ese tema y lo vamos a retomar el año que viene, porque básicamente ya este año ya se va. Y en el orden de los predicadores, pues ya no me toca la predicación con respecto a los temas que se tratan, sino hasta el próximo año. Así que ese tema lo vamos a retomar el próximo año. Ya casi estamos concluyendo con ese tema, el pecado que mora en mí, amén. Hablando acerca de la ley que está en nuestros miembros y que muchas veces nos traiciona, nos arrastra, nos hace pecar en contra de Dios. Y ya estamos para analizar la solución de ese problema, amén. Así que vamos a continuar el próximo año, en esta tarde o en esta mañana todavía, pues vamos a hablar acerca del tema la Navidad. Mi pastora me decía, por favor, quiero que haga una pausa y quiero que hable acerca de la Navidad, porque es un tema que es muy controversial en nuestros días, ¿saben? No fue tanto en un par de décadas atrás, porque ya los pastores predicaban conforme a la Escritura y el pueblo no tenía esa duda de que es bueno celebrar Navidad, no es bueno celebrar Navidad. No había eso de que alguien por ahí se levantó, no, que la Navidad es pagana, que nadie sabe cuándo nació Jesús, que la Biblia no nos manda celebrar la Navidad y ese tipo de cosas, amén. Así que en la última década, pues aquellos que están envueltos en las cosas del Señor y que buscan los temas del Señor, sobre todo en las redes sociales, entonces se encuentran con ese problema de que unos hasta insultan diciendo que no se debe de hacer la Navidad, otros igual responden algunas veces de manera grotesca diciendo que sí se debe celebrar la Navidad. Así que por causa, me decía mi pastora, por causa de los recién convertidos y por causa de aquellos que de repente no son recién convertidos, pero las cosas se les olvidan, porque ya hemos hablado de este tema, no sé si alguien se acuerda, hablamos acerca de la Navidad y el espíritu de la Navidad. En alguna ocasión ya hablamos de esto, haciendo la diferencia, ¿verdad? Para algunos les suena que es lo mismo, pero suena como lo mismo, pero no es lo mismo, la Navidad y el espíritu de la Navidad. Y lo que les decía era en aquella ocasión que la Navidad se refiere al nacimiento de Jesucristo. Y el espíritu de la Navidad que se mueve en el mundo se refiere a duendes, a santas, a Grinch, a árboles de Navidad, alrededor de todo esto, de la mercadotecnia, en la cual se aprovecha, amén, de las gentes. Amén. Y la mercadotecnia aprovecha ese espíritu de la Navidad más en nuestros días. Yo recuerdo que un par de décadas atrás, pues, las celebraciones que la mercadotecnia utiliza, pues las hacía justo en su tiempo. Es decir, si iban a celebrar lo que celebran el Halloween, pues ponían las cosas de Halloween entrando octubre, para que ya la gente se proveyera de brujas, de duendes, de calabazas encendidas y de todas estas cosas horrendas que Satanás hace para que las gentes se dobleguen a él. Pero la mercadotecnia los presentaba a inicios de octubre, pero ahora es tan voraz la mercadotecnia que lo de octubre lo empiezan ya a sacar desde agosto. Y todavía no se está celebrando Halloween, o el día de las brujas, como comúnmente se conoce, como es la expresión más correcta. Todavía no se está celebrando un día antes, bajan todo lo de Halloween porque ya no se va a vender y ya ponen lo de Navidad, es decir, desde octubre ya empiezan a vender lo de Navidad. Y eso es lo que se conoce como el espíritu de la Navidad, es decir, es
es un deseo voraz de consumismo, de celebración sin sentido, de celebración en fundamentos de este mundo, pues el que es cristiano, lo más sensato, o un cristiano sensato debe entender que ni Santa Claus, ni brujas, ni duendes, por ahí ya lo último, ¿verdad? El famoso Grinch, ¿verdad? De la Navidad y todas estas cosas, no tiene nada que ver con lo que es celebrar la Navidad o el nacimiento de Jesucristo. Porque en realidad la Navidad para nosotros los cristianos significa el que Cristo Jesús vino a nacer a esta tierra. ¿Amén? Entonces vamos a tomar ese tema, vamos a hablar acerca de ese tema, pues, y vamos a hablar acerca de esa controversia. ¿Amén? Y básicamente les decía que la controversia surge por dos razones. Hay una tercera que pues prácticamente no tiene respaldo bíblico, pero las dos primeras parecen tener respaldo bíblico. Y uno de los argumentos para no celebrar la Navidad es que las personas, los creyentes, algunos creyentes, dicen que no se debe celebrar Navidad porque Dios no nos mandó a celebrar la Navidad, o Dios no nos pide celebrar la Navidad. Y entonces retan a la iglesia y dicen, bueno, usted vaya a la escritura y muéstreme por la escritura donde hay un texto que diga la iglesia debe celebrar la Navidad, o los hijos de Dios deben de celebrar la Navidad. ¿Amén? Y pues obviamente que usted, si va a la Biblia, pues no va a encontrar un texto que diga la iglesia debe celebrar la Navidad, o Dios quiere que la Navidad se celebre. ¿Amén? Ahora, obviamente que usted no va a encontrar ese texto, pero aquí lo que nosotros usamos es el sentido común de la escritura. Es decir, la iglesia no está llamada a ser una iglesia aburrida, amargada, desgraciada, sin sentido, todo el tiempo chamagosa, sucia o retirante. No. La iglesia, dice la escritura, que y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Amén? Entonces, libres para alabar, libres para glorificar, libres para exaltar el nombre del Señor, para gozarnos como pueblo de Dios, para celebrar los acontecimientos maravillosos, las maravillas que Dios ha hecho en medio de su pueblo. ¿Amén? Entonces, el argumento pues de que Dios no nos manda a celebrar la Navidad, podemos analizarlo desde el siguiente punto. Usted encuentra en la escritura una palabra que diga, no fumarás, o no debes fumar. ¿Encuentra algo así? No, ¿verdad que no? ¿O encuentra alguna frase que diga, no debes usar el fentanil? El dicho sea de paso, está matando a miles de personas. Pero usted encuentra en la escritura un pasaje que diga, no debes usar el fentanil. ¿Verdad que no? Pero desde el punto del uso común de la escritura, usted sí se puede dar cuenta que no debe hacer eso. ¿Amén? Porque aunque no hay una escritura que diga no debes fumar o no debes usar el fentanilo, pero sí la escritura nos hace ver qué cosas están bien para hacer y qué cosas están mal para hacer. Y si la escritura no dice que no debo fumar o no me prohíbe fumar, pues entonces yo puedo fumar, porque la escritura no me dice que no debo fumar. No, hay que usar el sentido común de la escritura. La escritura nos dice que nosotros no debemos destruir el templo del Espíritu Santo. Y la sentencia es, al que destruye el templo del Espíritu Santo, yo lo destruiré en aquel día. Entonces, el fumar un cigarrillo
es precisamente atentar directamente en contra del templo del Espíritu Santo, que es usted y que soy yo. ¿Por qué? Porque usted daña sus pulmones. Y si daña sus pulmones, usted está destruyendo su cuerpo, el cual es templo del Espíritu Santo. Así que sí, la Escritura sí nos da a entender, y sí tiene ese sentido común, ese entendimiento común, de que el fumar es pecado. De que el usar fentanilo es pecado porque usted atenta en contra de su cuerpo. Así que aunque ahí la Escritura no dice que usted no debe fumar o no debe usar fentanilo, pero el principio de la Escritura sí le dice que usted debe cuidar el templo del Espíritu Santo. Porque eso es atentar directamente en contra del templo que Dios creó, en el cual Él viene a morar. Amén. Y es así, pues, el asunto de la Navidad. Atentar en contra de nuestra vida, el fumar, el usar fentanilo y todo tipo de drogas y cosas que destruyen nuestra vida, pues no las debemos hacer, aunque la Escritura no tenga específicamente esa parte. Amén. Entonces, algunos por ahí de repente dicen, no, bueno, pero es que todo hace daño. Pues también los alimentos te pueden matar, dicen algunos, ¿saben? Pero yo quiero decirles que desconocen la Escritura. Porque aquí no está hablando de qué te puede hacer daño como algo permitido, sino lo que no está permitido. No está permitido el alcohol, no está permitido el fumar, no está permitido usar drogas, porque es un atentado directo en contra del templo del Señor. Amén. Pero los alimentos, amén, los alimentos sabemos por la Escritura. San Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice que nada, ahí en Timoteo del capítulo 4, amén, habla acerca de los alimentos. Algunos prohibirán ciertos alimentos, pero nada de los alimentos puede contaminar al hombre cuando usted da gracias a Dios por ellos. El Señor Jesucristo en una ocasión le preguntan acerca de precisamente de los alimentos, de qué es lo que contamina al hombre, y empezaron diciendo es que si tus discípulos no se lavan las manos, se van a contaminar, porque las verduras traen el E. coli, las bacterias que dañan nuestro estómago, nuestro sistema digestivo y nos matan, ¿verdad? Así que el principio de los judíos era bueno, hay que lavarse las manos. Pero le reclaman a Jesucristo, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y Jesucristo les dice, no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale, eso es lo que contamina al hombre. ¿Vale? En algunas ocasiones se dice no comas carne, no comas grasa, no comas esto, no comas aquello, porque eso es bien dañino para tu cuerpo y todas estas cosas. Mejor come verduras, no te va a pasar nada. Pero quiero decirles que las verduras están, no todas, pero muchas veces traen una bacteria mortal y también les puede hacer mal. Y también no es la base alimenticia de los seres humanos, no es única. Porque si usted solamente come verduras, usted se va a enfermar. Usted tiene que comer huevitos, fuentes de proteínas, carnes, fuentes de proteínas. Usted lo necesita, Dios lo estableció así, Dios cambió la dieta, amén, para nosotros. Amén. Así que papá tenía un dicho, y él decía, no es malo la comida, sino la arteza. A ver, y si no, pregúntenme a mí, No es malo la comida, sino la arteza. Es decir, que uno, sobre todo uno que tiene esposas que les gusta cocinar, o no les gusta, pero se dedican para cocinar, ¿verdad? Creo que a nadie le gusta cocinar. Si yo pregunto a alguien le gusta trabajar, a nadie les gusta trabajar, ¿verdad? Pero son esforzadas ellas en este caso, y lo hacen bien.
A ver, en casa cocinan muy rico. Así que a veces siempre reprendo a mi esposa. Le digo, no, es que tú me sirves bastante, sírveme poquito, pero la reprendo después que ya he comido, ¿ok? A ver, entonces, amados hermanos, el asunto de la comida, Timoteo, a San Pablo escribiendo a Timoteo, hablando de los alimentos, ahí en el capítulo 4, el verso 5, le va a decir que la oración, cuando usted da gracias a Dios y ora al Señor, Dios es el que santifica los alimentos. Por eso es importante dar gracias al Señor por los alimentos. Porque cuando usted da gracias al Señor, usted le está diciendo al Señor, Señor, yo me estoy comiendo estas verduras, yo no sé si las cultivaron con agua que viene no solo del fregadero, pero que viene de la letrina, porque déjeme decirle que hay compañías que cultivan con agua de letrina. Así que ahí las bacterias son fuente de donde ellos reproducirse y llegan a las verduras, y de las verduras llegan a nuestra boca, y de nuestra boca llegan a nuestro estómago, y entonces nos enferman. Pero cuando usted ora al Señor y dice, Señor, gracias por estos alimentos, y algunos añadimos, líbralos de toda contaminación. Y San Pablo dice que es la oración a Dios, las gracias a Dios, que santifican todos los alimentos. Amén. Entonces, amados hermanos, vamos entendiendo que hay principios en la Escritura que nos dan a conocer precisamente lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, aunque no esté escrito literalmente, pero ya la Escritura nos hace entender lo que es correcto y lo que es incorrecto. Amén. Ahora, otro argumento de algunas personas, no estoy hablando de los inconversos, ¿verdad? Ellos no saben nada de la Escritura y celebran como se les viene en gana, pero estoy hablando dentro del medio cristiano evangélico. Y algunos dicen, no se debe celebrar Navidad porque no se sabe cuándo fue el nacimiento de Jesucristo. Así que como no se sabe cuándo es el nacimiento de Jesucristo, pues no debemos celebrar la Navidad. Y es un argumento bien fuerte, ¿verdad? Uno se va y, no, sí es cierto, yo he leído la Escritura y he leído libros de historia y he investigado y no hay manera de comprobar cuándo Jesucristo nació. Amén. Así que pues no debemos celebrarlo porque no sabemos. Pero hermanos, la misma naturaleza nos da a entender de que algo se celebra no por la fecha en que sucedió el acontecimiento, sino por lo que sucedió. ¿Cuántas veces a nosotros nos han celebrado nuestro cumpleaños? Cumplíamos el lunes y nos lo dejan para el sábado, ¿verdad? 8 días casi después van a celebrar nuestro cumpleaños. Y usted se enoja, ¿verdad? No, porque yo lo quería el lunes. Y sobre todo si le hacen un pastel, una torta, ¿verdad? Bien preparadita. No, yo no voy a comer ese pastel porque era lunes y me lo hiciste el sábado. Al contrario, véngale para acá, ¿verdad? Y más si hay regalos y todas estas cosas. Así que ese argumento de que no sabemos la fecha, pues si usted se quiere ir por la fecha exactamente, pues nunca va a celebrar Navidad porque nadie sabe la fecha. Y hay una razón por qué no se sabe la fecha. Porque si usted se recuerda, en Jerusalén se supo que Jesús había nacido un año después, cuando los magos de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando por el que había nacido en Belén. Pero ¿por qué llegaron tan tarde? ¿Por qué se supo tan tarde? Porque acuérdense que hay un enemigo de nuestras vidas llamado Satanás que buscaba a la criatura para matarlo, para destruirlo. Amén. Así que a nivel de toda la ciudadanía no se conoció la fecha, pero sí aquellos que esperaban el Mesías recibieron la noticia de que Jesús había nacido. Amén. Aleluya. Así que nosotros
decidimos celebrar la Navidad no por la fecha de la Navidad, sino por lo que aconteció. Amén. Porque es necesario entender que Jesús nació en este mundo. Jesús vino a este mundo. Amén. Es necesario entender, aleluya, que Cristo Jesús vino a nacer a este mundo. Y hay un argumento tercero. Y estos críticos del Evangelio dicen, bueno, es que el nacimiento no es importante. Lo que en realidad se debe celebrar es la muerte de Jesucristo. Por supuesto que es importante celebrar la muerte de Jesucristo, porque entendemos el sacrificio grandísimo que Jesús hizo por usted y por mí. Entendemos que Él fue escupido, fue bofeteado, fue latigado, le pusieron una corona de espinas por nuestros pecados, lo llevaron, lo clavaron en la cruz. Amén. Le traspasaron el costado con una lanza. De la lanza salió sangre y agua, símbolo de la limpieza de nuestras vidas. Por supuesto que es importante celebrar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos el tiempo de la Semana Santa y celebramos eso, ¿verdad? Pero no es lo único importante. Porque también es importante celebrar la resurrección de Jesucristo. Amén. Porque San Pablo nos dice, aleluya, hablando de la resurrección de Jesucristo, si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe y vana es nuestra fe. Porque si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque seremos como el perrito o como cualquier animal que hoy nace y mañana se muere y se acabó. Pero San Pablo dice, pero no, nosotros damos testimonio que Cristo Jesús resucitó, aleluya. Así que no es solo importante la muerte de Jesús, también es importante la resurrección de Jesucristo. Porque sin muerte no hay resurrección. Ahora dígame, ¿tiene importancia el nacimiento de Jesucristo? Por supuesto que sí. Porque si no hay muerte, significa que no hay nacimiento. Si Jesucristo no nació, tampoco murió. Y si Él no murió, tampoco resucitó. Así que todo es importante de mencionar, de celebrar, de gozarnos, de regocijarnos en el Señor, de que un día Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y vino a morar con nosotros, aleluya, y tuvo una vida de siervo desde el principio. Porque usted y yo, por lo menos yo nací en una casa, en aquel tiempo todavía no había hospitales, no tengo muchos años, ¿verdad? Pero en el lugar donde vivíamos no había hospitales, así que mamá dio a luz en un cuarto, pero en casa, cómodo. ¿Amén? Pero el siervo de Dios nació en un establo y fue puesto en un pesebre. Incomparable desde la vida de estos días, ¿verdad? Nacen y son atendidos por doctores, por enfermeras, nacen y ya traen la cuna pegada a la espalda, ya los maestros nos mueven de aquí para allá en su cunita, amén, ya no usan pañales para estarlos lavando cada rato, cambiándolos, ¿verdad? A nosotros todavía nos tocó eso con los primeros niños, muchachos ya. Mi esposa cada rato estaba lavando pañales con vainilla, color vainilla, ¿verdad? Pero ahora no, ahora simplemente le pones un pamper y vámonos. Y el muchacho se hace y lo tomas y lo tiras afuera. Y todavía así, a algunas madres les da flojera limpiar a los niños. Cómo van cambiando los tiempos, ¿verdad? Aleluya. Pero es importante celebrar pues la Navidad desde ese punto de vista, hermanos. Así que ese argumento de que no hay que celebrarla porque solo hay que celebrar la muerte, creo que el sentido común de la Escritura nos da el derecho o el favor de celebrar también el nacimiento de Cristo. Amén. Ahora, San Pablo entiende
la condición de la fe en cada creyente. De tal manera que Él sabe que hay creyentes débiles en la fe y hay creyentes fuertes en la fe. Así que San Pablo, obviamente el tema que estamos tratando, usted tiene que verlo desde los principios bíblicos. Si en el tiempo de Pablo se estuviese dando el asunto, la controversia en cuanto al asunto de la Navidad, obviamente que él hubiese puesto el asunto de la Navidad ahí. Pero no había ninguna controversia. De hecho, ellos al primer día de la semana, ellos lo llamaban el Día del Señor, con respecto a su resurrección. No con respecto a su muerte, sino con respecto a su resurrección. Así que todo el mundo sabía que Jesucristo había nacido, que había muerto y que había resucitado. Pero San Pablo nos da un buen principio en cuanto al comportamiento que están dando los cristianos en el tiempo en que él escribe a los romanos. Y dentro del cristianismo se había metido la idea de que los cristianos debían de hacer la misma dieta que los judíos. Y usted sabe que los judíos no comen cerdo, no comen animales inmundos. Así que Dios tuvo que arreglar el asunto y le muestra a Pedro un paño bajando del cielo con cuadrúpedos, reptiles y todo tipo de animales y dice: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: no, Señor, porque nada inmundo ha entrado en mi boca. A Pedro se le había olvidado que el Señor le dijo: no es lo que entra lo que contamina al hombre. Sin embargo, la divina respuesta le dice: no llames inmundo a lo que Dios ha santificado. Aleluya. Porque el Señor sabía que había de haber hermanos, como comúnmente se les conoce como chilangos, que comerían grillito asado. O habría centroamericanos que comerían iguanita asada. Los carrobos. Los caribeños, que comerían sus garrobos asaditos, ¿verdad? Qué ricos están. Así que el Señor le dice: Pedro, mata y come y no llames inmundo a lo que Dios ha santificado. Aleluya. Ese es el principio bíblico que nos hace entender de las cosas que nosotros hacemos deben ser conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios ha establecido. Por eso es importante conocer o leer la Escritura y entender la Escritura para que su proceder sea conforme a la Escritura. Aleluya. Y San Pablo le escribe a los romanos y está tratando el problema de los alimentos. Dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y algunos traducen que los débiles en la fe son aquellos que les dan miedo a hacer cosas. Aunque algunos sí, por miedo, hacen o no hacen cosas. Pero ese no es el objetivo de Pablo. Cuando él habla acerca de los débiles en la fe, se refiere a aquellos que todavía no conocen el Evangelio de Jesucristo. Se refiere a aquellos que no han estudiado la palabra de Dios. Se refiere a aquellos que no han entendido la voluntad de Dios, que todavía no entienden cuál es la voluntad de Dios en medio de su pueblo. Y él añade lo siguiente y dice ahí: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Wow. A mí me sorprendía cuando yo leía esto, y le voy a decir por qué. Algunos cuando hablan de débil en la fe piensan aquellos que son miedosos. No. Habla de aquellos que desconocen la Escritura. Débiles en la fe son aquellos que desconocen la voluntad de Dios, que quizás ya vinieron a los pies de Cristo,
que quizás ya empezaron a caminar en el camino de Cristo, pero que todavía no entienden cuál es la voluntad de Dios, porque no han estudiado la Escritura, porque no han entendido lo que Dios ha preparado para nosotros. Así que San Pablo dice que si lo recibimos no es para contender, no, tú no puedes comer esto, tú no puedes comer aquello, pero nunca le dice por qué no puede o por qué sí puede. No es para contender, sino para dar a entender el propósito de Dios. Y ahí San Pablo dice por qué. Uno cree que se ha de comer de todo, y otro cree que es débil, y otro que es débil come legumbres. Y me gozaban porque yo decía, bueno, pero si Daniel y los que estaban con él, ¿qué pidieron comer? Legumbres. ¿Y no resultaron más gorditos y más inteligentes que nosotros? Entonces, ¿cómo es que el apóstol los pone como débiles? No, es que ellos son débiles en la fe. Ellos desconocen que ya Dios cambió la dieta, que no puedes llamar inmundo a la que Dios ha santificado, que la dieta, por haber sido cambiada, si tú solo comes legumbres te vas a enfermar. No estoy diciendo que usted no coma legumbres, porque luego a la gente malentiende. No, es que al hermano no le gustan las legumbres, por eso es que está diciendo, no, usted debe comer legumbres, pero no solo legumbres. ¿Amén? Ahora, si usted quiere comer solo legumbres, pues coma solo legumbres. Porque la Escritura no nos va a quitar el derecho de decidir. La Escritura siempre nos va a poner delante lo que es bueno y lo que es malo. Somos nosotros los que decidimos qué hacer, si lo hacemos bien o lo hacemos mal. ¿Amén? Así que San Pablo está diciendo, no está coartando el derecho a decidir. Algunos dicen que quieren comer de todo. Déjalos que coman de todo, porque la Escritura les da ese derecho. No llames inmundo a lo que Dios ha santificado. Pero aquel que quiere comer legumbres, déjalo que coma legumbres. Es débil en la fe porque desconoce que Jesucristo limpió los alimentos. Por eso es débil en la fe, porque desconoce que Jesucristo, con la muerte de Jesucristo, aún los alimentos recibieron limpieza. Pero si a él le gusta comer legumbres, déjalo que coma legumbres. ¿Amén? Y con eso, ¿qué queremos decir? Que como todos tienen derecho en cuanto a las celebraciones, ¿qué es? ¿Quieren celebrar o no celebrar? Pues si alguien dice, yo no quiero celebrar la Navidad, pues gloria a Dios, Dios te bendiga, hermano. A ver, no hay ningún problema. Bueno, sí hay algunos problemitas de forma, ¿verdad? Porque es triste que los niños pueden ver en nuestros hogares que mientras todos están celebrando un acontecimiento glorioso y nosotros que decimos ser cristianos, que recibimos el favor de Dios, no podemos decirles a ellos que un día Jesucristo nació, que nosotros somos los que tenemos el derecho de celebrar ese acontecimiento, que por derecho se nos fue dado por medio de Dios, entregó a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo que no hay que celebrar Navidad? ¿Cómo que no hay que celebrar que Jesucristo vino a nacer en esta tierra? Hay que celebrar que ese Señor. A ver. Pero si mi hermano dice, no, yo no quiero celebrar Navidad, ya que el hermano Agustín la celebre. Está bien, dice Pablo. Amén. Ahora tampoco ustedes diciendo, ay, eso está mal, porque están celebrando Navidad. Porque también ahí usted estaría mal. Amén. Muy bien. Entonces, hemos visto pues que aunque la Escritura no nos dice que hay que celebrar Navidad, amén, creo que es necesario celebrar Navidad. Les voy a decir por qué. Dos razones importantes. Una, porque si usted no le dice a sus hijos lo que realmente aconteció, sus hijos van a adoptar el espíritu de la Navidad. Es decir, que si usted no les dice a sus hijos que un día Jesucristo nació,
en un pesebre. El mundo les enseñará que la Navidad es duendes, santas, grinches, arbolitos de Navidad y todas estas cosas. ¿Y usted cree que le van a obedecer a usted para servir al Señor? No, ellos van a decir: papá y mamá no saben nada. Porque normalmente la frase que nosotros usamos, o no nosotros, pero aquellos que dicen que no se debe celebrar la Navidad, es la frase fácil: eso es pagano. Papá, ¿por qué no celebramos Navidad? No, hijo, la Navidad es pagana. Y no ha salido un niño, pero probablemente salga por ahí. ¿Y entonces por qué celebras el nacimiento de Cristo? Jesucristo es pagano. No, hermanos. Hay que usar la sensatez, la cordura, el sentido común de la Escritura. Amén. Jesucristo nació, creció, murió y resucitó al tercer día. Y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted y por mí. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Así que la realidad es que Jesucristo nació. Si usted ha leído el Evangelio según San Lucas, y perdónenme, pero yo un par de décadas atrás yo no diría esto. Si usted ha leído, pero en este tiempo desafortunadamente muy poquitos leen la Escritura. Así que tengo que decir, si usted ha leído San Lucas capítulo 2, usted se va a dar cuenta que San Lucas escribe el acontecimiento del nacimiento de Jesucristo. Y él dice que llegó el momento cuando Jesús fue a nacer y nació en un pesebre. Pero también dice que un ángel enviado de Dios apareció a unos pastores que estaban cerca de ese lugar de Belén, y les apareció con gran resplandor y con gran fuerza, que los pastores tenían miedo, estaban temblando de miedo. ¿Quién de ustedes que ve a un ángel en potencia no le da miedo? Hay un valiente que de repente se le aparece un ángel con poder y gloria y que se quede así como que nada pasó. Algunos se quedarían como que si nada pasó, porque se quedarían petrificados, ¿verdad? No saben ni cómo reaccionar. A ver, otros darían gritos de espanto y otros se tirarían al suelo. Pues estos pastores estaban asombrados, así que el ángel les dice: no se asombren, no tengan miedo, pues ha acontecido que ha nacido el Hijo de Dios y está en tal lugar, y vayan y encontrarán al niño ahí acostado en pañales, acostado en un pesebre. Glorioso anuncio, porque si no hay nacimiento, no hay muerte, y si no hay muerte, no hay resurrección. Así que aquellos ángeles, o aquel ángel, después de anunciar, les dice la Escritura que de repente se apareció una multitud de huestes celestiales, es decir, de ángeles que glorificaban el nombre de Dios y proclamaban: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. ¿Cómo no hemos de celebrar ese acontecimiento? Aleluya. Por supuesto que hay que celebrarlo, hermanos y hermanas, respetando a aquellos que no les gusta celebrar, ¿verdad? Porque mire lo que sigue diciendo San Pablo ahí en el capítulo 14, verso 13. Verso 4: tú pues, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. La niña, ¿se acuerdan? Está hablando del alimento. ¿Y quiénes eran los que comían legumbres? Los judíos. ¿Quiénes eran los que comían de todo? Los cristianos. Y si quieren conseguir comiendo legumbres, que sigan comiendo legumbres, que sigan comiendo kosher, que lo sigan haciendo.
¿Por qué? Porque en San Pablo dice, tú no puedes juzgarlos a ellos porque ellos se cayeron por la voluntad de su Señor. Están caídos porque la voluntad del Señor es así. Es decir, que Jesús los juzgó, el Señor los juzgó, pero tú y yo no podemos juzgarlos. Ellos tienen esa libertad. Y dentro de la corriente cristiana, aquellos que dicen que no se debe celebrar, ellos tienen esa libertad. Yo no los puedo juzgar, usted no los puede juzgar, el Señor es quien los juzga. Y si son dignos de reprensión, Dios los reprende. Aleluya. Amén. Pero tú no puedes juzgarles, pero poderoso es Dios para levantarles. San Pablo ahí se goza en el poder de Dios, porque él sabe que un día Israel va a ser restaurado de su desobediencia. Y debo añadir, después de pasar la gran tribulación. Amén. Entonces, amados hermanos, el asunto pues es que a nadie se le puede obligar a celebrar algo, pero que nosotros debemos celebrar siempre en el Señor, siempre con lo que es el sentido común de la Escritura. Amén. El verso 5 dice, a uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Amén. La libertad para decidir. Normalmente un servidor está definido en cuanto a todos los días son iguales para mí. Yo me gozo con ustedes cuando celebran sus cumpleaños, cuando se celebran Navidad, cuando se celebran todas estas cosas. De hecho, yo les insto a celebrarlo porque son remembranzas de cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero no soy de aquellos que, y ya viene la Navidad, y ya viene esto, ya viene el cumpleaños, y estoy aquí bien emocionado y todo. Para mí todos los días son iguales. De hecho, la celebración de la madre, del padre, se emocionan mucho las personas y está bien, qué bueno, son expresivas, eso es glorioso. Pero personalmente a mí mi esposa siempre me dice, no, es que tú que no te emocionas por celebrar a los hermanos. Bueno, es que ellas tienen sus hijos, que las celebren ellos. Y al padre, no, pues ya ves que las hermanas, bueno, sí, pero es que ellas no entienden que a los padres les tienen que celebrar a sus hijos, no ellas. Por eso hay una fiesta que se llama la fiesta de la amistad y el amor, ¿verdad? Ahí sí, el esposo a la esposa, la esposa al esposo. Pero papá, ahí están las hermanas bien metidas y todo el asunto. Y los muchachos felices acá comiendo y disfrutando. No, muchacho, ahí está su padre y su madre, celébrela. Niños, preparen aunque sea un dibujito ahí, te amo, papá. A ver, si no, no tendría sentido. Bueno, me entregaron tardecito, así que me van a dar un poquito más de chance, ¿eh? Entonces, si no, no tendría sentido las celebraciones. Hay que darles sentido a lo que nosotros celebramos. Amén. Hay que hacerlo con entendimiento, pero sobre todo hay que hacerlo con la sensatez de la Escritura. Amén. ¿Y por qué le digo que hay que hacerlo con la sensatez de la Escritura? Por lo siguiente, miren. Está mal celebrar conforme a la costumbre de este mundo. ¿Por qué está mal celebrar conforme a la costumbre de este mundo? Porque este mundo celebra lo que yo llamo el espíritu de la Navidad. Celebra con santas, celebra con duendes. No tardan y empiezan a celebrar con brujas y muertos. ¿Para qué cambiarlo de Halloween? De una vez lo dejemos así, ¿verdad? Santas, duendes, linches, arbolitos de Navidad. ¿Amén? Cosas que no tienen nada que ver con la celebración del nacimiento de Jesucristo. Por el contrario, mire, si usted llega a entrar, es decir, con el tema
de las cosas del Señor, en este tiempo uno tiene que decir así: si usted llega a entrar a investigar los orígenes de las cosas que de dónde proceden, usted se va a dar cuenta que cosas con las que el mundo celebra no tienen nada que ver con la gloria de Dios, todo lo contrario. Estas celebraciones están enfocadas a cosas que desagradan a Dios. Y si habláramos, por ejemplo, solamente del arbolito de la Navidad, y usted escribiera, por ejemplo, si usted va a Google y escribe ahí y pone, por ejemplo, el origen del arbolito de Navidad, y usted va a encontrar todo tipo de referencias, pero el origen es el mismo. El origen es pagano. ¿Pagano por qué? Porque se refiere a dioses fuera de Dios. Y no voy a ahondar en esto, pero le voy a leer lo que la inteligencia artificial dice. La inteligencia artificial dice: si usted pone el origen del arbolito de Navidad, usted va a encontrar lo siguiente. El árbol de Navidad tiene su origen en Alemania en el siglo VI, y se cree que se deriva de varias tradiciones paganas y después cristianas. Es decir, lo pagano se le dio una acomodadita a lo cristiano, pero su origen es pagano. Así que no, por causa del tiempo no voy a abundar en esto, pero usted no crea que dentro del pueblo de Dios no se dio estas cosas. Claro que se dieron estas cosas. Porque una vez les digo, el asunto del origen pagano se refiere a deidades que no son Dios. Amén. Los indoeuropeos adoraban a los árboles. Los ingleses en especial, cuando recibieron esa costumbre, ellos tenían un famoso Odín que se colgaba de los árboles, porque de esa manera recibía sabiduría. Es decir, que ellos ven a estos árboles como dioses que dan sabiduría. Por eso es que dice: el origen es pagano. Pero el pueblo de Dios tampoco fue exento de dioses paganos. Y la Escritura nos revela que en el pueblo de Dios había una diosa árbol. Y hay varias citas ahí de esta diosa árbol, pero solo le voy a leer un par de ellas. Permítame, yo busco rápidamente. Deuteronomios, amén, capítulo 16, verso 21 dice así: la diosa árbol. No plantarás ningún árbol para hacer cerca del altar de Jehová, tu Dios, que tú te habrás hecho. No plantarás ningún árbol cerca del altar que te has hecho. Un árbol para hacer, es decir, un Dios árbol. No lo plantarás cerca del altar. Amén. Y cuando usted va a los Jueces, se encuentra, siglos más tarde, que se dé recibida la ley, se encuentra un juez el cual recibe la siguiente orden. Jueces capítulo 6 verso 25 dice así: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Es decir, que los israelitas sabían edificar altares. Y edificar, de hecho fue por mandamiento de Dios, que edificaran altares para ofrecer sacrificio. Y edificaban altares para ofrecer sacrificio,
Pero cuando Dios les da la ley, les advierte y les dice, cuando tú hagas un altar, no plantes un árbol para acera, para el Dios árbol, el árbol de la fertilidad, el Dios o la diosa de la fertilidad. No lo hagas así. Ahora quiero aclarar, porque aquí hay unos arbolitos, ¿verdad? Pero estos arbolitos no son para hacer. Amén. Sino que ese árbol ellos lo plantaban porque tenía un sentido y un propósito. Estos arbolitos tienen un sentido y un propósito, que es adornar la casa de Dios. Pero ese arbolito tenía un sentido. No siempre es ese árbol, porque ese árbol representa, amén, a una diosa, la diosa de la fertilidad, y Dios es celoso, aleluya, en cuanto a su adoración. Sin embargo, nos encontramos con un hombre que Dios le llama para su servicio y le dice: mira, ahí en el altar de tu padre, este altar que se debe servir para adorar a Dios, se ha dedicado ahora para Baal, un dios abominable entre los pueblos. Pero no solamente le ofrece sacrificio a Baal ahí, sino que se atrevió a sembrar un árbol de la diosa Acera. Así que, ¿por qué nosotros traemos estos temas? Es para que usted entienda que todas las cosas han sido creadas con un sentido y un propósito. Que usted no desconozca, eso ya es otra cosa. Que usted le dé igual lo que hace, lo que no hace, eso ya es otra cosa. Pero nosotros, como responsables del rebaño, tenemos que decirle las cosas que suceden, que han sucedido, y sus orígenes y sus propósitos. Y la lucha que hay en el pueblo del Señor. De hecho, el otro lado de los que dicen que no se debe celebrar, está el otro lado de los que dicen que sí hay que celebrar, y hay que celebrar como ven. Pero el Señor no dice eso, sino la Escritura dice: hay que celebrar en el Señor. Amén. Y miren, los que están del otro lado dicen: no, hay que celebrar. ¿Y qué tanto escándalo con el arbolito de la Navidad? ¿Qué tiene que ver? Es más, vamos a hacer algo, dicen ellos. Vamos a decir, bueno, si lo que quieren es que se parezca a la Escritura, pues vamos a decir que el árbol es la iglesia, y que las esferas que cuelgan son los frutos de la iglesia, y ya lo resolvimos. Qué listos somos, ¿verdad? No más que ni la historia ni la Biblia tienen apoyo a ese pensamiento. Así que si usted se basa en la Escritura, usted no puede apoyarse en ese pensamiento. Es más, si usted quisiera ser terco con el árbol, por llamarlo así, usted quiere un arbolito, porque Navidad sin arbolito no es Navidad. Yo quiero un arbolito. Está bien, hágase un arbolito, pero hágaselo conforme a la Escritura. Vaya, hermano, ¿cómo está ese asunto? ¿A poco el Señor sí permite arbolitos? No lo anhela, no lo desea y no lo permite, sino por su terquedad le voy a explicar que ponga el arbolito. Porque sin arbolito no hay Navidad. Pero si usted quiere hacerlo conforme a la sensatez de la Escritura, bueno, cómprese un árbol de olivo. Amén. No un pinito, porque en sí la figura del pinito tiene algo bien grosero. Representa la virilidad del hombre. Me estoy suavizando. Estoy haciendo un término que no se escucha grotesco por las familias, ¿verdad? Pero si usted quiere un arbolito, yo le voy a dar una opción. Pues estamos hablando que todas las cosas debemos hacerlas bajo la sensatez de la Escritura. Plántese un árbol de olivo, pero
pero ponga desde la raíz hasta la copa. Y en la raíz escriba Dios. Y en el tronco escriba Abraham, Isaac y Jacob. Algunos ya van cantando la idea, ¿verdad? Y en la extensión del tronco ponga Israel. Perdón, los patriarcas. Y donde salen los brazos de las ramas, póngale Israel. Y en las ramas ponga unas ramas quebradas y escriba Israel. Unas ramas quebradas y muertas. Y justo donde se quiebran las ramas, ponga unas ramas nuevas que salen de un injerto, y al injerto póngale Jesucristo. Porque nosotros fuimos injertados en Jesucristo, en el olivo verdadero. Y algunos se preguntarían, pero ¿por qué Dios abajo y no arriba? Y le voy a decir por qué. Porque las ramas y el tronco no sustentan a la raíz. Es la raíz la que sustenta todo la vida. Aleluya. Los que conocen la Escritura saben de lo que estoy hablando. Así que cómprese un olivo y póngale las raíces Dios, y en el tronco Abraham, Isaac y Jacob, y en la prolongación del tronco póngale los patriarcas, y en la base de las ramas póngale Israel, y quiebre unas ramas de ese árbol y escriba Israel, ramas muertas ahora por la desobediencia a la palabra de Dios. Y de donde termina la rama quebrada, o donde empieza la rama quebrada, ponga ahí un injerto nuevo, y póngale al injerto Jesucristo, y las ramas nuevas póngale la iglesia del Señor. Eso sí es bíblico. Ay, pero le gustan los frutos también, a ver, amén. Pues póngale frutos, pero no le ponga esféricos, póngalos ovalados, con representación a lo que son las olivas, las aceitunas que usted conoce. Y en ellas escriba el fruto que ha dado la iglesia por el Espíritu Santo. Y escriba en cada una de ellas amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Aleluya. Y ahí sí de acuerdo, favorito. Aleluya. No, pero eso nos da vergüenza, ¿verdad? Eso sí que nos da vergüenza. No, hermanos. Celebremos Navidad, pero celebremos desde la Escritura. Celebremos con luces, sí, porque nadie que está alegre está en la oscuridad. Celebremos con frases, sí, amén, pero no con aquellas frases de vendiendo hamburguesas y mujeres y cosas, o resaltando cosas de este mundo, o el viejo barrigón con su gorro. No. Celebremos con frases que celebran el nombre de Dios, la razón de esta estación. Jesucristo es la razón de esta estación. Por ejemplo, o Jesús nació. O escriba lo que los ángeles dijeron: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Escríbalo así, adorne su casa, aleluya. Alumbre su casa y escriba las cosas, las maravillas que Dios hizo cuando trajo a su Hijo a este mundo. Amén. Use representaciones si usted quiere. Puede poner ahí aquella familia, amén, en la cual Jesucristo fue recibido. Amén. Pero denle ese sentido de representación. No se me vaya a ir a hincar ahí a donde está María y José representada conmigo, porque hasta eso hay que explicarlo.
Porque hay gente que pone esos adornos y de repente el niño pasa corriendo y lo pasa trayendo. ¿Cómo se te ocurre, niño? Acabas de atropellar al niño santo Jesús. ¡No! Ese no es el niño santo Jesús. Eso solo está representando algo que sucedió. Es como, yo no sé si ustedes han visto esta costumbre. Algunos americanos levantan una cruz en sus patrios. Y cualquiera que vea una cruz diría, hay un idólatra. Pero no necesariamente. Porque los primeros cristianos americanos levantaban una cruz como recordatorio de quién había muerto en esa cruz. Y ellos ponían un asiento ahí al lado o cercano a él. Y cuando tenían problemas, ellos venían y se sentaban en ese lugar, recordando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y meditaban acerca de sus problemas, sus sacrificios. Amén. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso les recordaba a los primeros cristianos americanos. No que llevaban donde está la cruz. No sé cómo, no. Porque la cruz no merece adoración, sino con simple recordamiento de que un día Jesucristo estuvo en un problema gravísimo y lo soportó por usted y por mí. Así que ellos vienen y se sientan y meditan, y ahí están meditando: Señor, tengo este problema. Y algunos sí se arrodillan en aprovechando ese asiento, y ahí claman: Señor, ten misericordia de mí, perdona mis pecados, salva a mi hijo, salva a mi hija, acuérdate de tu misericordia, extiende mi economía, estoy padeciendo dificultades. Amén. Así que hay que usar el sentido común de las cosas, sobre todo de lo que está en la Escritura. Así que si usted quiere adornar su patio con aquel acontecimiento y usa esa figura de un varón, una mujer y un niño ahí, sepa que solo es para decirles: un día Jesucristo nació. No se me va a ir a arrodillar a bien, Y si de repente alguien pasa y empieza a pellizcarse la cara o empieza a arrancarse ahí, aproveche, acérquese y dígale: mira, se ve que tú eres respetuoso de los sabios, pero déjame te explico. Eso solo es una representación. Y cuéntele la historia de lo que sucedió en Belén, y cuéntele la historia de lo que sucedió en Jerusalén, de cómo fueron llevados Jesucristo a la muerte, y cuéntele la historia de lo que sucedió en el pie del monte de los Olivos, de cómo Jesucristo al tercer día se levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted y por mí. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Hay tanto que hablar acerca de las cosas del Señor, pero el tiempo nos ha ganado. Así que yo quisiera concluir con lo siguiente. Y voy a tomar las palabras de Josué y las voy a hacer mías. Espero que usted también las haga suyas. Y Josué, una vez cuando estaba exhortando, más que exhortando, reprendiendo al pueblo de Israel, concluyó con estas palabras y les dijo así: vean a ver a quién ustedes van a servir. Si a los dioses de los egipcios, donde ustedes estaban, o a los dioses de los amorreos, donde ahora habitan. Pero yo les quiero decir algo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que yo celebraré la Navidad con aquellos que quieran celebrar, y lo celebraré bien. Amén. Con luces, con frases, con escenarios, conforme a Dios le dé la creatividad. Amén. Con regalos. En toda fiesta hay regalos, amados hermanos. Jesucristo fue entregado por el Padre como el precioso regalo para nuestras vidas. Es una manera de expresar nosotros nuestro amor
Por eso es que las familias entregan a sus hijos regalos en Navidad. Amén. Aunque en el caso personal, mi familia era tan pobre que nunca recibí un regalo en Navidad. Pero eso a mí no me ha afectado ni me afectará, porque Dios entregó a su hijo para mi favor. Y es el regalo más precioso que he recibido. Pero eso no significa que yo no pueda regalar a alguien más. Especialmente yo lo hago con gente que veo que está necesitada más que yo, ¿verdad? Amén. Así que si usted celebra Navidad todos los años, le da regalos a sus hijos, qué bueno. Pero yo les voy a hacer un análisis ahorita ya para concluir. Que hay gente que Dios las ha bendecido tanto que llega Navidad y les cuesta saber qué le van a dar a su hijo o a su hija. ¿Qué le regaló a mi hijo? ¿Una tableta? Hombre, ya tiene. De hecho ya tiene dos, porque la vez pasada le digo otra. Un iPhone. No, iPhone ya tiene. De hecho tiene el más moderno. ¿Qué le doy? Camisas, no, hombre, su closet está lleno de camisas. Ya se le voy a dar zapatos. No, hombre, si tiene de las marcas más famosas. Si son botas, tienen de las Ariat. Si son tenis, ¿qué será? No me van a pagar por el anuncio, así que no voy a decir. Tienen de todo. ¿Qué le regalan? ¿Qué le regalan? Abra sus ojos más allá, hermanos. Dentro del pueblo del Señor hay gente necesitada. Extienda su mano para dar. Y no suba a su pensamiento este pensamiento. Porque hay gente que sube su pensamiento. Y dice, no, pero es que él o ella están sufriendo porque se lo ganaron. Ay, está bien. No es tiempo para pensar así. Es cierto que algunos se han ganado su condición, pero este momento de celebración no es tiempo para pensar así. Es tiempo de dar, es tiempo de ofrecerse. No importa que la regó fea, como dice la hermana Emma, metió las 4, no importa. Es tiempo de dar, es tiempo de compartir. Es tiempo de compartir, aunque sea la mesa, un taco te doy. Hay familias que no tienen familia aquí y están solos. Es tiempo de invitarlos a casa. Ven, vamos a comer un taco, vamos a tomar una bebida no alcohólica. Todo tengo que aclarar porque las mentes son tremendas. No, hermanos, es tiempo de compartir. Piense más allá de sus hijos familiares que ha sido bendecido grandemente, que ya tiene 2, 3 tabletas, ya tiene un carro nuevo, ya tiene tantas cosas que ya no sabe ni qué regalar, y hasta el muchacho ya como ya está satisfecho le regala, ¡oh, qué bonito! La avienta. No, hermanos, no seamos egoístas, pensemos más allá. Y cuando usted lo hace así, cuando usted comparte su bendición con alguien necesitado, créanme, es la gloria de Dios. Amén. Nosotros, en la casa, la que tiene cuidado de mis hijos es mi esposa, porque yo me gozo en eso y no solo se lo he permitido, sino la empujo de cierta forma para que lo haga. Pero mi gozo mayor, porque yo soy el que, con la ayuda del Señor, por supuesto, sustento a mis hijos todo el año, biles, rentas y todas las cosas que necesitan, y me esfuerzo para que tengan lo mejor. Pero cuando llegan estas fiestas yo me acuerdo que tengo familias en México que están más necesitadas que yo. No estoy diciendo que yo tenga riqueza y soy rico de la congregación, no. Vaya a mi casa y usted se da cuenta. Lo necesario, gloria a Dios. Y estoy contento, no me estoy quejando. Como dice el americano, I'm not complaining. No, yo estoy satisfecho y gozoso. Pero entiendo que hay gente que tiene más necesidad que yo. Y con un dulce que yo les regale, ellos están contentos. Porque reciben del amor que debe moverse en estas fechas. El amor de Cristo, este tiempo, aleluya, el Señor que tiene el control de todas las cosas lo permitió, precisamente para que usted y yo manifestemos la gloria de Dios, para que
que usted y yo manifestemos el amor de Dios, para que usted y yo manifestemos al Hijo de Dios que nació en este mundo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor y así nos vamos a poner de pie. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios. Aleluya.